iniciar mi participación, me gustaría que por un momento pensemos en un río. Cuando lo observamos desde la orilla, lo primero que vemos es su superficie, la corriente visible, la espuma, el reflejo de la luz. Esa superficie parece decirnos todo lo que el río es, y sin embargo, si lo pensamos con más atención, podemos intuir que su verdadero movimiento no se agota en lo visible. Hay una corriente más profunda que organiza el flujo, que le da dirección y que sostiene todo lo que vemos desde fuera. Pienso que algo parecido ocurre con la educación cuando nos enfocamos solo en lo más visible, en lo superficial. Pero podríamos preguntarnos si lo esencial de la educación sucede realmente ahí. Tal vez lo más importante ocurre en un nivel más profundo, en la formación del pensamiento. Durante el seminario sobre idealismo, y en especial a partir de Friedrich Hegel, encontré una idea que me ayuda a mirar esta cuestión de otro modo. La verdad no se ofrece simplemente de manera inmediata, como si ya estuviera ahí lista para recogerse. La verdad se alcanza en un proceso de mediación. Pensar implica abandonar la inmediatez, confrontarse con lo que todavía no se comprende, revisar las propias certezas y transformarse en ese mismo movimiento. Y eso para Hegel no es algo puramente interior ni meramente individual. Forma parte de lo que él llama espíritu, no un fantasma ni algo paranormal, sino el mundo humano compartido, hecho de lenguaje, de cultura, de instituciones, de autocomprensión histórica. Si seguimos esta idea, tal vez la educación pueda entenderse no solo como transmisión de información o adquisición de habilidades técnicas, sino como uno de los espacios donde continúa ese proceso de formación del espíritu. Desde esa perspectiva, me gustaría dejar en claro que se trata de una propuesta de lectura en diálogo con algunas nociones hegelianas, no de una identificación literal. Quisiera pensar la educación, la escritura y la creatividad como tres momentos vinculados de la formación, no como actividades separadas, sino como dimensiones de un mismo proceso de reflexión y configuración del pensamiento. Para describir algunos momentos de este despliegue, echaré mano de las expresiones alemanas que Hegel emplea, an sich, für sich y an sich und für sich. Espero que mi pronunciación no esté tan mal. Que suelen traducirse como en sí, para sí y en sí y para sí. Me gustaría recorrer brevemente esos momentos y preguntarnos cómo podrían ayudarnos a pensar la experiencia educativa. El primero, en sí, cuando Hegel dice que algo es en sí, entiendo que se refiere a una potencia que está ahí, aunque todavía no se haya desplegado de manera explícita. Si volvemos a la imagen del río, podríamos pensar ese momento como su nacimiento. El curso no está plenamente desarrollado, pero ya hay ahí una dirección implícita. Algo semejante puede pensarse en el comienzo del trayecto educativo. Cada estudiante se incorpora a la experiencia educativa con un pensamiento aún no plenamente formado. Hay en él la posibilidad real de comprender, de preguntar y de ir más allá de lo inmediato. Pero esa posibilidad no está dada de una vez y para siempre, se realiza en el movimiento de la formación. Aquí aparece un concepto decisivo en Hegel, el Bildung, que suele traducirse como formación
y sobre el cual además el ponente magistral profundizará más adelante. Bildung no es solo instrucción ni simple adquisición de contenidos. Es formación de sí mediante el encuentro con un mundo cultural histórico ya configurado. El lenguaje, la tradición, el arte, las instituciones, las formas de pensamiento y de la vida social. Formarse en este sentido es salir de la inmediatez del propio punto de vista y aprender a habitar un mundo de mediaciones. En ese proceso, la educación no añade simplemente algo externo al sujeto. Participa en el trabajo por el cual el sujeto llega a formarse. Ese sería de forma aproximada el momento del en sí. El segundo momento es el para sí. Y algo es para sí cuando ya no solo está determinado de manera implícita, sino cuando entra en relación consigo mismo y se vuelve explícito para sí. Aquí aparece una experiencia que desde mi punto de vista podría cumplir un papel importante en la formación del pensamiento, la escritura. No sostengo que la escritura ocupe en Hegel un lugar central dentro de su sistema, sin embargo, sí puede pensarse la enclave hegeliana como una mediación privilegiada del pensamiento. Pues escribir no consiste meramente en dar ideas ya acabadas. En la escritura el pensamiento se exterioriza, se da una forma determinada, vuelve sobre sí y en ese movimiento se somete a examen, o quizá a reformulación. Creo que muchos hemos vivido esa experiencia. Una idea parece clara mientras permanece en la interioridad, pero al intentar escribirla aparecen sus vacíos, aparecen sus contradicciones, ambigüedades, y justamente por esto la escritura puede convertirse en un espacio de formación, porque no solo expresa el pensamiento, también lo obliga a pasar por el trabajo de la mediación. Es una práctica en la que el pensamiento deja de permanecer en una forma inmediata y empieza a darse una figura más determinada. En la escritura, el pensamiento se vuelve objeto para sí mismo. Puede releerse, puede corregirse, puede negarse o puede rehacerse. Y este punto me parece importante porque en Hegel el desarrollo no ocurre de manera lineal ni armónica. La formación del pensamiento pasa también por la dificultad, por la contradicción, por el dolor, por la experiencia de que una certeza inicial no basta. El pensamiento avanza precisamente cuando descubre que en lo inmediato no se sostiene tal como aparecía al comienzo. Regresando a nuestro río, podríamos imaginar aquí un momento en que éste encuentra obstáculos, modifica su trayecto y se profundiza. Su cauce ya no es pura posibilidad, empieza a determinarse. Algo semejante ocurre con el pensamiento cuando deja de operar de manera inmediata y comienza a volverse explícito para sí. Este sería, en términos generales, el momento del para sí. Y finalmente, Hegel habla del momento en que estas dimensiones se reúnen de una manera más concreta, el en sí y para sí. Aquí lo que estaba implícito y lo que se ha vuelto reflexivo encuentra una unidad más alta. No una unidad inmóvil, sino una unidad viva y trabajada. En una lectura contemporánea quisiera vincular este movimiento con lo que solemos llamar creatividad. Pero para aproximarnos un poco más con el lenguaje hegeliano, convendría entenderla no como una facultad fija, ni como mera originalidad, sino como una actividad formativa mediante la cual el pensamiento se configura, elabora lo heredado y produce nuevas
relaciones de sentido. El espíritu no solo conoce, también se objetiva, se expresa en formas históricas, culturales, artísticas, científicas y transforma el mundo que recibe, y al transformarlo también se reconoce en él. Nuevamente, con nuestra metáfora del río, podríamos pensar este momento como aquel en que el río, ya desplegado en su curso, no solo avanza, también configura el paisaje por el que pasa. Algo semejante puede ocurrir con el pensamiento cuando la formación recibida y la formación crítica alcanza cierta madurez. Entonces el pensamiento ya no solo repite lo heredado ni se limita a examinarlo, también puede producir nuevas formas de comprensión, nuevas relaciones, nuevas expresiones. Eso me parece, permite pensar de otro modo una palabra tan usada como lo es la creatividad. Esta perspectiva también puede ayudarnos a mirar de otra manera algunas tensiones de la educación contemporánea. Hoy muchas prácticas educativas se organizan alrededor de instrumentos técnicos que pueden tener su utilidad, son mediaciones necesarias para organizar el trabajo educativo, pero la educación no se agota en la administración de estos procedimientos. Podríamos volver una vez más a esta imagen del río. Los instrumentos ayudan a orientarnos, a medir, a conducir ciertos procesos, pero no producen por sí mismos la corriente del río. La corriente principal no viene de la herramienta, sino del movimiento mismo del agua. De manera semejante con la educación, lo decisivo no es solo la estructura técnica que organiza el trabajo educativo, sino el movimiento mismo de formación del pensamiento. Y cuando la educación reduce su horizonte, aquello que puede ser gestionado o estandarizado, corre el riesgo de dejar en segundo plano aquello que le da sentido. La formación de sujetos capaces de comprender, reflexionar y dar forma a lo que reciben. Si miramos nuevamente el recorrido que hemos seguido, tal vez ya podamos verlo como un solo movimiento. La educación abre el espacio de la formación, el momento en que el pensamiento comienza a salir de la inmediatez y entra en relación con un mundo más amplio que él mismo. La escritura introduce una mediación reflexiva, permitiendo que el pensamiento se exteriorice, se examine y se vuelva explícito para sí. Y la creatividad expresa el momento en que éste comprende lo recibido y además puede darle nuevas formas de objetivarse en ellas. En ese proceso, el sujeto no solo aprende acerca del mundo, también aprende a reconocerse en el trabajo mismo del pensar, de decir, de escribir y de producir sentido. Desde mi lectura, eso es al menos en parte lo que Hegel permite pensar cuando habla del camino del espíritu, el movimiento mediante el cual la conciencia llega a reconocerse en las formas históricas, culturales, racionales que habita y transforma. Y por eso, quizá, pensar la educación desde esta perspectiva no signifique añadir una nueva técnica pedagógica ni proponer simplemente una metodología más. Tal vez signifique recordar algo más fundamental, que educar es participar en la formación histórica del espíritu. Si logramos devolver a la educación ese espesor, entonces la escritura podría recuperar su lugar como práctica de mediación, de reflexión, y eso que hoy llamamos creatividad podría dejar de parecer solo como un recurso didáctico ocasional para entenderse como una posibilidad efectiva de configuración del pensamiento. Y quizá entonces descubramos que el río nunca dejó de correr, simplemente habíamos olvidado mirar más allá de la superficie. Muchas gracias.